Parar. Deja de golpear. Maestro, deja de golpear. No puedo resistirte. La segunda cadena de hierro. Si esto continúa, ¿cuándo podré romper la cadena de hierro y liberarte? Este último año, ¿has logrado algunos éxitos menores? Yo sé que has estado trabajando muy duro. En ese caso, te daré una recompensa. ¿Una recompensa? ¿Qué otra recompensa puedes darme? Esta cota de malla está forjada con hierro frío milenario. Absorbe la esencia del sol y la luna. Debes llevarla pegada a tu cuerpo en todo momento, excepto al bañarte. Nunca te la quites. Maestro. No subestimes esta cota de malla. Cada minuto, su peso aumentará en 5 kilogramos. Cuando ya no sientas su peso, tu destreza divina se perfeccionará. En ese momento, ayudar a tu maestro será tan fácil como girar la mano. Langer. Maestro, tu discípulo se despide respetuosamente. Granuja, trae más vino a tu maestro. Y tu cota de malla. Nunca dejes que otros lo sepan. Nunca pensé, en menos de un año, este mocoso pudiera realmente romper esta media cadena con sus propias manos. Este discípulo realmente me ha beneficiado inmensamente. La familia Duen. ¿Quién puso esta campana grande aquí? Campana Chan Chan. Sonido. ¿Quién tocó la campana? Maestro, el vino está aquí. Rápido. Baja el vino rápidamente. Deja que tu maestro pruebe tu fuerza actual. De acuerdo, maestro, ¿cómo probaremos? Usa toda tu fuerza para ayudar a tu maestro a romper estos grilletes. De acuerdo. Abre. ¿Quién hubiera pensado que estos grilletes aprisionaron a este viejo durante 100 años? Felicidades, maestro, por liberarse de sus grilletes y recuperar su libertad. Ven rápido. Acompáñame a beber. De acuerdo. Maestro, en realidad, hay algo que quiero decirle. ¿Qué es? Mañana es la gran competición familiar de la secta de la longevidad. Ya me he inscrito. Secta de la longevidad. ¿Quién hubiera pensado? Después de tantos giros y vueltas, el discípulo de este viejo aún tiene que entrar en esa secta de la longevidad. ¿De acuerdo puede serte? Gracias, maestro. Ven, bebamos. Cada persona tiene el tiempo de una varilla de incienso. Subir los escalones para ofrecer incienso al ancestro. Por cada escalón subido, el propio peso se duplica. Cuanto más alto se sube, más pesada es la carga. Cuanto más alto se sube, mejor es la puntuación. Comienza la evaluación. Avanza para recibir incienso. Yo iré primero. Registrado en el cuarto escalón. The film was translated and narrated by M Media. Yo iré primero. Espera, creo que sería mejor así. Empecemos todos juntos, avanzando lado a lado. De esta manera, también le dará al inmortal Mubai algo de tiempo valioso. Q y L y parece. Tres veces su propio peso. Eso es al menos 150 kilogramos. Puede abrirse paso con un salto ligero. Inesperadamente, este Ron Chen realmente tiene talentos ocultos. No esperaba que Magia Xue fuera tan fuerte. Espero que solo posea fuerza bruta. No importa. Perdimos una ronda. Todavía queda la siguiente ronda. Solo sabes que mi familia Ma tiene discípulos internos en la secta de la longevidad. Poco sabes que el anciano interno de la secta de la longevidad también es de mi familia Ma. He entrenado con diligencia durante muchos años.
En el arte del cultivo interno de la secta de la longevidad, ¿con qué tienes para luchar contra mí? Inútil. Sube más rápido. Puedes hacerlo o no. No subestimes esta cota de malla. Gana más de 5 kilogramos de peso cada minuto. El peso actual ya ha excedido mi límite de carga. Con cada paso hacia arriba, no solo el propio peso se duplica, sino también el peso de la cota de malla. También se duplica. Solo puedo dar lo mejor de mí. Este quinto paso ya es el límite. Este chico todavía lleva la cota de malla. No puede subir más. Line Yue. Ma Jiaxue, noveno escalón. Actualmente ocupa el primer lugar. Duan Yu, Wan Lin Er, octavo escalón, segundo lugar provisional. Duan Lan, séptimo escalón. Ocupa el tercer lugar. No es sorpresa, todavía soy demasiado débil. Llevando cota de malla, es imposible alcanzar el noveno escalón. Tu tercer puesto no es diferente del último puesto. Disculpen todos. Acepto su concesión, atacando sigilosamente en medio del caos. Veo la conducta de tu familia Ma. Es simplemente mediocre. Exacto. Primer puesto obtenido haciendo trampa. ¿De qué hay que presumir? La guerra es el arte del engaño. En el campo de batalla, el proceso no importa. Lo que importa es el resultado, Patriarca Duen. Estos jóvenes quizás no entiendan este principio. Pero usted sí debería, ¿verdad? Está bien. En esta competición de artes marciales, la confrontación de combate real es el segmento más importante. Segundo elemento. Ficha de cintura de la longevidad. Todos sin importar el método que utilicen. El primero en obtener la ficha de cintura de la longevidad gana. Compitiendo en Qigong, yo iré primero. ¿Qué estás haciendo? Hermana Line parece haber malentendido. Esto no es únicamente una competición de Qigong. Yue bien. Esta cota de malla es demasiado pesada. ¿Quieres la ficha de cintura? ¿O su vida? Elige tú mismo. No me hagas caso. La familia Ma es totalmente despreciable. Correcto. Esta es la forma correcta de batirse en duelo. Para. Todo es tu culpa. De lo contrario, el hermano Yu habría tenido éxito. Cuando termine la evaluación familiar, yo mismo te arrancaré los ojos. Anuncio el final de la segunda ronda de la competición. El ganador es Ma Jiaxue. Todos. Las dos primeras rondas de la competición terminaron. El ganador es Ma Jiaxue. Creo. No hay necesidad de esta tercera ronda de competición, ¿verdad? Esta vez mi secta de la longevidad solo reclutará un discípulo interno. Ya sea en términos de aptitud o técnica. Ma Jiaxue es superior. Creo. En una competición 1 contra 1, ninguno de los discípulos de su familia puede con él. ¿Qué tal esto? Estoy de acuerdo. Para evitar perder el tiempo de todos, cada una de sus familias puede seleccionar a su discípulo más destacado para competir con mi hijo Ma Jiasu. Pero debo recordarles a todos. Los puños y los pies no tienen ojos. Golpeado y lisiado. Dejado inútil. Todos esos años de cultivo habrán sido en vano. Patriarca Chen.
¿Está dispuesto a dejar que su hijo suba? Patriarca Liu, ¿estás dispuesto a dejar que tu hijo quede deliciado por el resto de su vida? Estaré en este escenario, esperándote el tiempo que tarda en quemarse una varilla de incienso. Si alguno de ustedes no está convencido, suba. ¿No estoy convencido? La familia Tian Xuanfang está aquí para aprender. Tian Xuanfeng, entre la generación más joven en Rongcheng, un artista marcial dentro de los 10 mejores, tan fácilmente derrotado. Inmortal Mubai. Los puños y los pies no tienen ojos. Esa patada fue un poco fuerte. Por favor, viejo inmortal, conceda algo de medicina para la enfermedad pulmonar. No sea que se convierta en una tísica por el resto de su vida. Hermano Yu. Nuestra fuerza está toda por debajo de Magia Xue. ¿Qué debemos hacer? Viejo sinvergüenza. Te he tolerado por mucho tiempo. No has estado siempre en Rongcheng, tratando de competir con mi familia Ma. ¿Quién es el auténtico patriarca número 1 en Rongcheng? ¿Por qué te acobardas ahora? ¿O es que tu hijo nacido con tanto esfuerzo, inútil, no se atreve a subir a la arena? Déjame decirte, incluso si tienes 10 más, o 100, nunca vencerás a mi hijo. Tú, JATNCIOS, The te film was enfrentaré. translated and narrated Hermano by Yu, M. golpéalo. Media. Hermano Yu. Chico, te rindes. No me someteré. Yue. Fácilmente derrotado. Este es el genio de tu familia Duen, que aparece una vez cada siglo. Me especializo en tratar con genios. ¿Tiene tu familia Duen más genios? Wen Chenxing. Después de la batalla de hoy, todo Rongcheng sabrá que tu familia Duen fue por nuestra familia Ma, golpeada hasta la médula. Te aconsejo de ahora en adelante que quites la placa de tu familia Duen y jures lealtad a nuestra familia Ma. No estás dispuesto a acostarte con sirvientas. Yo lo arreglaré para ti. 5 son suficientes, si no entonces 10. Pero me temo que tu cuerpo no puede soportar la tensión. Más si hay. No seas tan arrogante. Madre. Madre. Es solo porque soy el hijo ilegítimo de la familia Duen y tú fuiste una vez la sirvienta de Duen Chenxing, que merecemos ser acosados. Y merecemos ser despreciados. Sí. En términos de aptitud y talento, no puedo compararme con Duen Yu. En términos de nacimiento, tampoco puedo compararme con Duen Linye. Pero no creo que la nobleza o bajeza que viene con el nacimiento sea inmutable. Mañana es la competición familiar que ocurre solo una vez cada 10 años. Si nos vamos ahora, perderemos la única oportunidad de cambiar nuestro destino. Duan Lang. ¿Qué estás haciendo? Vas a tu muerte. Maestro. Su discípulo desobedece su orden hoy. Debo quitarme la cota de malla. Espero que el maestro me perdone. ¿Qué es eso? ¿Será que este chico tiene miedo a la muerte y quiere ir a la batalla con armadura? Es esta la legendaria cota de malla de hierro nube. Duen Lan de la familia Duen. Por favor, ilumíneme.
finalmente dispuesto a subir al escenario, deseando luchar por un estatus digno para tu madre. Cállate. Todavía se contuvo con esa patada. Discípulo, eres demasiado misericordioso. Este chico realmente posee tanta fuerza. Hijo, lisiadlo. No le dejes tiempo para recuperar el aliento. Realmente lo subestimé. Todavía tienes algunos trucos bajo la mengue, pero con tus habilidades mediocres, aún te atreves a intentar demostrar tu valía y cambiar tu destino y el de tu madre. Sueña. Ya has dicho suficiente. No. Los asuntos desordenados de tu familia Duen no alcanzarían ni hablando durante 3 días y 3 noches seguidos. Tu madre se quedó embarazada antes de casarse. Corrió a la familia Duen para seducir al patriarca y te encontró un padre barato. El patriarca Duen no solo llevó cuernos, y también tuvo un hijo que no era de su matrimonio, donde se puede encontrar justicia. Solo pensarlo me da asco. Estás enojado ahora. Diré esto hoy. Tu vida la tomaré una vez que la familia Duen se someta a mi familia Ma. Los enviaré a ti y a tu madre a la muerte. Cortejando la muerte. The film was translated and narrated by M Media. El dominio de las artes marciales de Duen Lam, cuando se volvió tan fuerte. Papá, considero que los movimientos de Duen Lam no son simples. Hijo. Hijo ilegítimo, quítate la vida. El digno patriarca de la familia Ma, discutiendo con un joven, verdaderamente perdiendo tanto habilidad como dignidad. Patriarca Duen. Para ti él es una espina en tu ojo, una espina en tu carne. Hoy te ayudaré a deshacerte de él. Deberías agradecerme. Fuera del camino. Duen Lam es mi hijo. Si quieres hacerle daño, tendrás que pasar por encima de mí primero. Muy bien. Hoy tanto viejos como jóvenes. Me encargaré de todos ellos. Quítate la vida. ¿Se acabó? Este puñetazo podría quitarle la vida a este chico. Es demasiado tarde. Este chico ha estado muerto de miedo. Este chico quiere recibir este golpe de frente. Me temo que este golpe conlleva un poder inmenso. Ni siquiera yo tengo suficiente confianza. Siguiente, este joven es extraordinario. Inmortal Mubai. El padre y el hijo de la familia Ma se turnaron para luchar. Sin embargo, no fueron rival para mi hijo Duen Lam. Creo que esta asamblea familiar debería haber terminado ya, ¿verdad? Anuncio que esta evaluación familiar de la secta de la longevidad queda por la presente concluida. El próximo discípulo interno de la secta de la longevidad será... Espera. Maboya, anciano de la secta de la longevidad. Hermano mayor. Tío abuelo. Como examinador jefe de esta evaluación, declaro que el ganador final es el discípulo de la familia Ma, Ma The film Jiasu. was translated and narrated by M Media. Mubai o Mubai. Estos últimos años, tus días en la secta de la longevidad han sido demasiado cómodos. Incluso has olvidado las reglas de nuestra secta. Por favor, ilumíneme, anciano Ma. La secta de la longevidad estipula que aquellos con identidades poco claras, orígenes impropios, conducta inconsistente o que no distinguen entre linaje legítimo y ilegítimo, no tienen permitido unirse a la secta de la longevidad. Te pregunto, este chico llamado Duen Lam, ¿cuál es su identidad? Anciano Ma. Duen Lam es un discípulo de la familia Duen, naturalmente. Él es el hijo de Duen Chen Xingyo. Todos en Longchen saben esto. Cuando casaste a Ye Jianen en la familia, ella ya estaba embarazada. ¿Qué pruebas tienes de que él es tu hijo? Anciano Ma. Duen Lam es mi hijo, el hijo de Duen Chen Xing. Y también un joven maestro legítimo de la familia Duen. En cuanto a su madre Ye Jianen, entrando al hogar embarazada, eso es completamente un rumor. Bien, ya que llevas este gorro de cornudo con tanto gusto, no diré mucho más. Sin embargo, las reglas de la secta de la longevidad son las reglas. Si digo que no puede unirse a la secta de la longevidad, entonces no puede. Has dicho tanto. No es todo solo para proteger a tu familia Ma. Nos negamos a aceptar esto. Estás usando tu poder para tu propio beneficio. Nos negamos a aceptar esto. Inaceptable, patriarca Duen. Debes ser responsable de tus palabras.
Mi hijo Duenlan salió victorioso en esta competición familiar, lo cual todos presenciaron. Así es, solicito encarecidamente al inmortal Mubai y pido al maestro de la secta de la longevidad que presida la justicia para nosotros. Pedimos al maestro de la secta de la longevidad que presida la justicia para nosotros. Presida la justicia, presida la justicia. Silencio. Chanfen, gran protector de la secta de la longevidad. Saludos, gran protector. Saludos, gran protector. Saludos, gran protector. Saludos, gran protector. Tu discípulo saluda al maestro. No esperaba que tuvieran tal relación. Maestro. La familia Duen de Ronchan no le gustan los resultados de esta competición familiar. Y está siendo irrazonable. ¿De verdad crees que mi secta de la longevidad es algún templo caritativo? Como dice el dicho, si el nombre no es propio, las palabras no estarán justificadas. No exijo que cada discípulo de la secta de la longevidad provenga de una familia prestigiosa, pero al menos su linaje debe ser puro. Tú que ni siquiera sabes quién es tu padre biológico. Si te unieras a mi secta de la longevidad, no haría eso que el mundo de las artes marciales se riera de nosotros. Wen Chengxing. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esto es originalmente una regla de la secta de la longevidad. No hay nada que hacer. Échale la culpa a Wen Chengxing, quien fue cegado por la lujuria. No es así. Gran protector, no necesitas decir más. Esta competición familiar es muy valorada por el maestro de la secta. Más tarde su estimada persona ciertamente vendrá en persona. Te aconsejo, si sabes lo que te conviene, que te vayas rápidamente. De lo contrario, si su estimada persona se disgusta, exterminará a toda tu familia Duen. Exterminar a mi familia Duen. ¿Es este el método de la secta de la longevidad? ¿Con qué derecho lo haces? Insisto en esperar a que venga el maestro de secta para pedir la verdad. ¿Con qué derecho? Con el derecho de que tu familia Duen es tan insignificante como hormigas ante la secta de la longevidad. Con el derecho de que mi maestro es el examinador jefe de esta gran competición familiar. Por el derecho que tienes de ser una persona sin nombre ni posición. ¿Es eso suficiente? Veo que su secta de la longevidad no es nada especial. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes hablarle así a la secta de la longevidad, buscando la muerte? Maestro. Discípulo. Maestro, ¿cómo podría permitir que te intimidara a este grupo de inútiles? ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué te metes en los asuntos de mi familia? Secta de la longevidad. Han pasado 100 años. Y tu secta de la longevidad no ha cambiado en absoluto. Estas ropas siguen siendo tan insípidas. Presuntuoso. ¿Cómo te atreves a hablarle a nuestro gran protector de esa manera? ¿Acaso deseas morir? En opinión de este viejo, eres tú quien tiene un deseo de muerte. No es así. Esta gran competición, este viejo la vio de principio a fin. Fue claramente mi discípulo, Duenlan, quien obtuvo el primer lugar. Pero igual manipulaste los resultados a escondidas y distorsionaste los hechos. Esta secta longevidad, ¿cómo terminó con vosotros? ¿Un montón de gente? ¿Cómo puedes seguir señalando aquí con el dedo? El maestro de la secta estará aquí pronto. No podrás irte aunque quieras. Maestro de secta, mis narices. Incluso si viene vuestro maestro de secta, aún tendría que escuchar obedientemente a este viejo. ¿Cómo puedes insultar al maestro de la secta? Maestro, ten cuidado. Discípulo, yo tu maestro originalmente tenía la intención de jugar con él, pero él se sobreestimó. Es bueno que sufra un poco. Este viejo está aquí. Hoy, incluso si el propio rey del cielo viniera, el primer lugar seguiría siendo de Duenlan. Y ve, llamad a vuestro maestro de secta aquí. Postraos 3 veces ante este viejo. Quizás este viejo os perdone entonces por faltarle tanto el respeto a mi discípulo. Se rumorea que el maestro de la secta de la longevidad, en YUYI, tras 10 años de reclusión, dominó las artes marciales divinas. Donde quiera que va el orgulloso sol, nunca es visto. Parece que el maestro de la secta de la longevidad está por llegar. Xian Yu, maestra de secta de la secta de la longevidad. Saludos, maestro de la secta. Saludos, maestro de secta. Maestro de la secta, al principio ya se conocían los resultados de la competición familiar, pero la familia Duen, no sabemos de dónde invitaron a un anciano extraño, interfirió con los resultados, incluso nos hirió. Además insultó verbalmente al maestro de la secta. Le pedimos al maestro de la secta que dé una orden para ejecutar a la familia Duen. Me estás diciendo cómo hacer las cosas. Este discípulo no se atreve. Xian Yu de la secta de la longevidad saluda al ancestro patriarca.
The film was translated Levantaos. and Este narrated discípulo by de la M. secta de la Media. longevidad no quiso ofender al ancestro patriarca, y solicita al ancestro patriarca que me castigue. Maestro de la secta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué saludas a este anciano miserable? ¿Por qué te arrodillas? Bola de inútiles. Esta persona es el ancestro Dao que guió a mi maestro en aquel entonces. También es el ancestro patriarca adorado por mi secta de la longevidad. En aquel entonces, mi maestro recibió su venerable guía, aunque fuera solo un movimiento o media postura, lo que permitió a mi secta de la longevidad convertirse en una secta principal en el territorio del sur. ¿Por qué no vienen a disculparse? Ancestro patriarca en lo alto, por favor acepte nuestra reverencia. Tuvimos ojos, pero no vimos a un auténtico dragón, adorando la estatua del ancestro patriarca diariamente, pero no tuvimos la oportunidad de conocerlo. Suplicamos al ancestro patriarca por castigo. Una pequeña secta, haciendo tal despliegue solo para reclutar a un discípulo. Entonces este viejo dijo a vuestro maestro que aceptara más discípulos, pero aún insistís en este sistema de evaluación. Ahora mirad. Mi discípulo obtuvo el primer lugar. Y tú estás haciendo estas artimañas de nuevo. Estás diciendo. Él es tu discípulo. El discípulo de este anciano está aquí para participar en la evaluación de tu secta de la longevidad. ¿No es eso un gran honor? Él es en realidad tu discípulo. Por supuesto, entonces no necesita una evaluación. Él puede entrar en mí. Entra en mi trasero. Buenlan es el discípulo de este anciano. Tu maestro también es discípulo de este anciano. Por antigüedad. ¿Cómo deberías llamarlo? Xian Yu saluda al tío Marcial. Tío Marcial. ¿Cómo es que yo? De repente me convertí en un tío marcial de la secta de la longevidad. Saludos tío abuelo Marcial. Saludos, gran tío marcial. Maestro y los demás. Que se arrodillen. Ellos se lo buscaron. No importa. La ignorancia no es culpa. Todos ustedes levántense. Gracias tío Marcial. Gracias tío abuelo Marcial. Anciano Ma. Usted toleró que los discípulos de la familia Ma se infiltraran en la secta de la longevidad y enseñaran escondidas las técnicas de cultivo de la secta de la longevidad. Pensó que este asunto se manejó sin fallas. Usar esto para manipular la selección de discípulos. Violando las reglas de la secta. Irrespetuoso con el ancestro Dao, tratando a la secta como su patio trasero personal. Admite su culpa. Este discípulo admite su culpa. Bien. Discípulos de la familia Ma. De ahora en adelante, no pueden participar en ningún examen de la secta. Y ya no tendrán la oportunidad de llegar a ser discípulos de la secta de la longevidad. Ma Boya, expulsado de la secta. La familia Ma será expulsada de Rongcheng. Maestro de la secta, por favor perdónenos. Sabemos que nos equivocamos. Maestro. Chanfeng. Este discípulo está aquí, como anciano de la secta. Usted también se ha esforzado mucho por la secta. Despojado de su gran protector, pasó 10 años frente a una pared pensando en sus errores. Este discípulo acepta voluntariamente el castigo. Por favor, démosle a este discípulo unos días más. Hace unos días, la campana Changshen fue golpeada 3 veces. Estoy seguro de que esta persona está en Rongcheng. Quiero encontrar a esta persona, para redimir mis crímenes haciendo un buen servicio. Si logramos encontrar a quien tocó la campana Changshan, sería una bendición para nuestra secta de la longevidad. Si no podemos encontrarlos, no hay necesidad de forzarlo. No necesitas preocuparte por este asunto. La campana Changshan. En este Rongcheng, además de mi discípulo, hay otros genios. Ancestro patriarca, quizás no lo sepas. Hace unos días, la campana Changshen fue golpeada 3 veces. ¡Qué genio! Verdaderamente sin precedentes e inigualable. Ancestro patriarca. Me pregunto si puedes calcular. ¿Quién es esta persona? Lo golpeé 3 veces. En efecto. En aquel entonces, tu maestro de secta, solo lo golpeó 2 veces, creo. Así es. En aquel entonces mi maestro necesitó medio mes completo para recuperarse. Pensar que un genio así tiene un talento aún más fuerte que mi maestro. Si pudieran unirse a nuestra secta de la longevidad. La campana Changshan que están buscando está cerca del campanario de la familia Duen. Nuestra secta de la longevidad acepta discípulos sin restricción, precisamente para encontrar aquel que pueda golpear esta campana Changshan.
Entonces ya no necesitan buscar. Podría ser que el tío Marcial sabe. ¿Quién golpeó la campana Chan Shan? Se refieren a esta campana. Precisamente, esta campana Chan Shan, desde que el maestro ascendió, nadie ha podido moverla. Este es el artefacto divino de la secta de la longevidad. Soy afortunado de presenciarlo en esta vida. ¿De qué sirve verlo? ¿No has oído? Esta campana Chan Shan, solo la generación anterior de maestros de secta de la longevidad podían golpearla. Buen discípulo. ¿Por qué no subes y lo The intentas? film was translated A ver si puedes and copiar esta narrated campana. by M. Media. Está bien. Tío Marcial, esta campana Chan Shan solo confía en la fuerza por sí sola probablemente no alcanza si la cultivación de uno es insuficiente. También sentirán la energía de la campana Chan Shan. Esta es de hecho la campana que toqué. Sonó. Cinco veces. Realmente sonó 5 veces. ¿Esto qué clase de talento es este? Han pasado 100 años. Aquellos que pudieron tocarla incluso una vez, eran pocos y distantes entre sí, uno entre 10.000. No pensé que el gran tío Marcial pudiera tocarla 5 veces. Maestro, Sonó bastante bien. ese día cuando vi esta campana Chan Shan, pensé que era una campana ordinaria, así que la toqué unas cuantas veces sin querer. Simplemente la hizo sonar unas cuantas veces casualmente. Langer, ahora tu cuerpo sagrado innato ya ha sido expuesto. No sé si para ti es algo bueno o malo. Han pasado 20 años. Nunca esperé que aún llegara a esto. Duanlan, te deseo éxito. Es como buscar por todas partes sin encontrar nada. Solo para encontrarlo sin esfuerzo. Así que el genio que hemos estado buscando afanosamente no es otro que usted, tío Marcial, hermano mayor. Esto es verdaderamente raro. Así que Lane es un genio realmente único. Nunca esperé. Mi Lane poseería tal talento. Esto es una gran bendición para mi familia Duen. Maestro de secta, nunca esperé que esta asamblea de competición no solo nos permitiera ver la verdadera identidad del ancestro patriarca, sino también presenciar inesperadamente un genio de las artes marciales como el gran tío Marcial. Esto es realmente gratificante y merece felicitaciones. Estimados líderes de Clan, en esta gran competición familiar de la secta de la longevidad, Duenlan es el único ganador. ¿Hay alguna objeción? No. Felicidades, maestro de secta. Bien. Entonces esperamos con ansias que todos los líderes de Clan, excelentes discípulos, participen en la próxima gran competición de la secta de la longevidad. Tío Marcial, para ser franco, esta competición es de gran importancia. Si al tío Marcial no le importa, ¿quieres venir a entrenar conmigo en la secta de la longevidad? La evaluación era simplemente para demostrar mi valía dentro de la familia, en cuanto a si ir o no a la secta de la longevidad. Debería pedir la opinión de mi madre. Xianyu. Duanlan es el discípulo de este anciano. ¿Qué puede tu secta de la longevidad? Enseñadle. No me atrevería. Ancestro patriarca, también sabes. La secta de la longevidad tiene una cámara secreta. El profundo misterio de esta cámara secreta es difícil de discernir para la gente común. Además, el territorio del norte, dentro de medio mes, también pondrá un pie en el territorio del sur, ostensiblemente, para buscar a su santa. Esto es claramente una provocación. ¿Cómo podría su santa del territorio del norte aparecer en mi territorio del sur? Está bien, está bien. Si unirse a la secta de la longevidad o no, discípulo mío, tú decides por ti mismo. Este anciano va a beber ahora. Maestro, Santa del territorio del norte. Hermano mayor. Ya lo has pensado bien. ¿Cómo lidiar con la familia Duen? Tío abuelo. Solo dilo. La familia Duen arruinó y dispersó a nuestra familia, en Longcheng. No nos queda ningún lugar donde escondernos. Haré que ellos paguen el mismo precio. Esta secta de la longevidad domina Longcheng en el territorio del sur. La búsqueda de la santa por parte del territorio del norte es solo un pretexto. Si quieren luchar, echaremos leña al fuego. Para entonces la familia Duen no será más que pescado en una tabla de cortar, para ser masacrada a nuestra voluntad. Maestro de secta, alguien ha traído noticias de la santa.
Linchón maestro de secta de la secta del cielo misterioso del territorio del norte. Maboya anciano ma. Me pregunto qué viento ha estado soplando en nuestro territorio del norte estos últimos días para traer a un ser divino como tú aquí. Vine esta vez con noticias muy importantes. Se trata de la secta de la longevidad en el territorio del sur y la santa de su estimada secta. ¿Qué? No escuché mal, ¿verdad? ¿Vas a traicionar a la secta de la longevidad? Un buen pájaro elige su árbol para anidar. Y jurar lealtad a un maestro iluminado es una decisión sabia. Y ahora me necesitas más. Así que vine. Bien. Esta chica de la foto se llama Ye Jianen. Jiane. Dijiste que ahora se llama Ye Jiane. Ella es mi hija. Lin Jianen. Maestro de secta. Si no me equivoco, usted ya conocía su paradero hace mucho tiempo. Pero desafortunadamente, no hubo un buen momento para buscarla. No necesito explicarte nada. Solo necesitas decirme. ¿Dónde está ahora? La familia Duen en Rongcheng. Bien. Llévame allí inmediatamente. Yo la traeré de vuelta personalmente. Ella es la santa de mi secta del cielo misterioso. No permitiré que se convierta en un arma en manos de otra persona. Ese Duenlan. Duenlan. Esta cena de reunión. Segundo tío se disculpa contigo. Segundo hermano, sinceramente queremos disculparnos. Por favor, no te enojes más. Vamos a tomar algo. Vamos. Con esta copa de vino, yo también debería disculparme. Durante estos 20 años, dejé que tú y tu madre sufrieran injusticia. Yo. ¿Quiénes son todos ustedes? Invadiendo la residencia de mi familia Duan. ¿Cuál es su intención? Papá. Observando sus movimientos y atuendos, no parecen ser personas de nuestro territorio del sur. Patriarca dijo que busca a alguna santa y empezó a luchar sin decir palabra. Jovencita, ¿quién es usted? ¿Alguna vez la hemos ofendido? Tiana y la secta del cielo misterioso del territorio del norte. Tianai de la secta del cielo misterioso del territorio del norte. Ninjan y la secta del cielo misterioso del territorio del norte. Ningon y de la secta del cielo misterioso del territorio del norte. Secta del cielo misterioso, la secta más grande del territorio del norte. No tenemos tratos previos con la secta del cielo misterioso. Basta de hablar, entreguen a la santa del territorio del norte. ¿Perdonarles la vida? Santa del territorio del norte. ¿Cómo podría aparecer la santa del territorio del norte? Aparecer en nuestra familia Duen. ¿Qué santa del territorio del norte? No la conocemos. No hay tal persona en la familia Duen, fuera de la familia Duen. Haya o no. Ustedes no deciden. Queremos buscar. Me gustaría ver quién se atreve. Esta vez, es solo para darles una lección. La próxima vez, no será tan simple. Presuntuoso. Habilidades mediocres. Te aconsejo que no malgastes tu esfuerzo. Hermano mayor, ni siquiera Duenlan es su rival. Su territorio del sur es realmente más débil. Pretendiendo ser una gran familia, no es más que esto. Estos últimos años siendo suprimidos por nuestro territorio del norte, no es injusto. Todavía no está convencido. Bien, permítame darle una lección a este novato. Basta.
Saludos, maestro de secta. Maestro de secta de la secta del cielo misterioso. Te envié aquí para aniquilar a la familia. No para que montaras un espectáculo de monos. Gwenlan. Hoy es tu día de muerte. Solo quiero que sepas las consecuencias de ofender a nuestra familia Ma. No esperabas esto, ¿verdad? Sin la protección de Xian Yu, tu familia Duen es solo una moribunda, inútil. En realidad te pusiste del lado del territorio del norte. Traidores. En el camino escuché que, inexplicablemente, gané un nieto. Y ese eres tú, esta estirpe maldita. Aclara lo que quieres decir, Lan, ¿y tú qué exactamente es su relación? La santa del territorio del norte es mi hija. Hace 20 años. Quería que se casara con el príncipe de la tribu Yelan. Ella se negó. Ella huyó en secreto al territorio del sur, y terminó satisfaciéndote a ti este bueno para nada. Y el verdadero nombre de mi hija es Lin Jianen. Aclaro. Ahora se llama Gei Jianen. Ella era originalmente mi santa del territorio del norte, nacida con un físico santo, pero ahora ha caído para convertirse en la de tu familia Duen, herramienta de reproducción. Jianen. Esta es también la razón por la que estoy enojado. En lugar de ser la santa del territorio del norte, huyo aquí para ser la esposa de tu líder de clan bueno para nada, y sin el estatus o reconocimiento adecuados. Dime, ¿estoy enojado o no? Mi madre. Es tu hija. No eres digno de llamarla madre. Ni siquiera deberías haber aparecido en este mundo. ¿Escuchaste eso, Gwenlan? Una vez una raza maldita. Siempre. Una raza maldita. Te dije que te callaras. Entonces te mataré primero. No me culpes por ignorar nuestro vínculo de abuelo y nieto. Jianen. Ella realmente posee tal habilidad. Padre. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bien. Pensé que pasarías toda tu vida escondiéndote, sin querer verme. Han pasado tantos años. Tu habilidad en artes marciales no ha retrocedido en absoluto. Como era de esperar de mi hija. Padre. De verdad, eres el maestro de la secta del cielo misterioso, todavía tan despiadado. Casi matas a tu propio nieto. Los mataste a todos. Soy despiadado. Cuando fuiste de casa en aquel entonces, no fuiste despiadada. Tú en secreto te casaste con este bueno para nada, y tuviste un hijo. No fue eso despiadado. Ellos son mi familia. Y siempre lo serán. Te aconsejo ahora que abandones este lugar inmediatamente. No quiero verte de nuevo. Y no perturbes mi vida. En el momento en que te convertiste en mi hija, estabas destinada a no ser una persona común. No puedes disfrutar de las elecciones de la gente común, porque posees el cuerpo The sagrado film was innato. translated and La santa de mi narrated by territorio del norte. Media. Te doy dos opciones. Primero, ven conmigo. Perdonaré sus humildes vidas. Segundo, mátalos. Y luego ven conmigo. Padre. ¿Sabes por qué yo dejé el territorio del norte en aquel entonces? Alguna vez me trataste como tu propia hija. En tus ojos, yo era solo una mercancía. No es así. ¿Qué santidad del cielo misterioso? ¿Qué secta celestial? ¿Secta terrenal? Yo solo quería ser una hija. ¿Pero qué hay de ti? Por lucro. Me casaste con Yelan solo para que un día pudieras convertirte en el maestro de secta de la secta del cielo misterioso y controlar el territorio del norte. Bien. Tu deseo se ha hecho realidad. Te lo digo, no volveré. Ya no quiero vivir ese tipo de vida. Solo quiero vivir una vida ordinaria. Está bien. No nos hemos visto en más de 20 años. No hay necesidad de que nosotros, cuando nos veamos, peleemos hasta matarnos. Ven conmigo. En unos años más, la posición de maestro de secta de la secta del cielo misterioso será tuya. ¿Con qué más no estás satisfecho? Puedo compensarte por cualquier cosa. Te dije que no quiero volver contigo. Las personas que están aquí son mi verdadera familia. Te aconsejo que te vayas de inmediato. No regresaré. A menos que me mates.
Entonces no culpes a este padre por ser despiadado. Madre. Hija. Cada uno de tus movimientos y posturas fue enseñado por mí. ¿Qué te hace pensar que puedes luchar contra mí? Liberen a mi madre. Bastardo. No tienes derecho a hablar. Espera. Maestro de secta Lin, todo esto es mi culpa. En aquel entonces salvé a Jianen. Después de emborracharme, tuve relaciones con ella. Todo es mi culpa. Aunque no sabía que ella era la santa del territorio del norte, no tengo nada que decir. Sin embargo, la familia Duen es inocente. Lani es inocente. Chen Xing. No digas nada más. Todos estos años, nunca me he arrepentido de ninguna de mis elecciones. Langer, Madre. siempre has querido saber. ¿Por qué yo? Viví una vida tan humilde. Porque no quiero que seas como yo. Atado por el destino. ¿Qué territorio del sur, qué territorio del norte? ¿Qué secta? Nada de eso importa. Lo importante es poder vivir una vida sencilla y pacífica. Pero has crecido. Tienes tus propias ideas. No tengo derecho a interferir. Langer, ven aquí. Madre tiene algo para ti. Madre. Lin Chong, actúas imprudentemente en el territorio del norte, masacrando indiscriminadamente a los inocentes. Ahora en el territorio del sur, sigues siendo tan arrogante. Yo, Xian Yu, seré la primera en discrepar. Hace tiempo que quería experimentar la técnica de cultivo del mejor experto del territorio del sur. Es mejor encontrarse por casualidad que por invitación. Langer, heredaste dentro de tu cuerpo, mi cuerpo sagrado innato. Madre pasó previamente 20 años sellándolo. Ahora lo desellaré para ti de inmediato. Bien. Todavía no he visto el poder del cuerpo sagrado innato. Basta de hablar. Ataquen. No es necesario que el maestro de secta actúe. Vamos. El poder de este cuerpo sagrado innato es verdaderamente así de poderoso. No, espera. Mira. No esperabas eso, ¿verdad? Todavía tengo unas bajo la manga. Tío Marcial, esta píldora suya puede aumentar la cultivación por la fuerza. Invulnerable espadas y lanzas. Sin miedo al dolor, no ataques de frente. La fuerza de la secta más importante del territorio del sur no es más que esto. ¿Por qué no te rindes a mi territorio del norte? Unamos el norte y el sur, y nos convirtemos en el líder de la Alianza Mafión. Lin Chong, todos estos años supe. Te aliaste con el clan Wu Yun país, intentando devorar nuestro mundo marcial. No tendrás éxito. Ya que no sabes lo que te conviene, entonces muere. Cuerpo sagrado innato. Mandato del cielo. Con un corazón puro. Siguiendo las leyes de la naturaleza. Bien. Después de todos estos años, aquellos que pueden hacerme usar toda mi fuerza, tú eres uno. Mabocha. Es hora
de contribuir con tu fuerza. No esperabas esto, ¿verdad? He roto las limitaciones humanas, cultivando formas humanas y de serpiente, y finalmente obtuve el poder de la serpiente de 8 cabezas. Madre. Estoy bien. Papá. ¿Cómo se deben tratar estos cuerpos? Jianen, maestro de secta de la secta del cielo misterioso. Él es tu padre después de todo. Mira, Soy meramente su hija adoptiva. Desde el momento en que me hizo casarme con Yelang, nuestro vínculo padre-hija se rompió. ¡Qué malos! Vamos. Vamos a casa. tío Marcial. Espero que puedas asumir como maestro de secta de la longevidad. Lidera a los discípulos y unir el mundo de las artes marciales del norte y del sur. El maestro de secta de la longevidad. No puedo asumir ese papel. Por ahora, la secta del cielo misterioso y los restos de la familia Ma, todos han recibido su merecido castigo. Ahora, quiero quedarme tranquilamente al lado de mi madre. Segundo hermano. Si no accedes a él, podría quedarse arrodillado indefinidamente. Así es. Mirando a través de todo el mundo, de las artes marciales solo tú puedes juntar a todos los artistas marciales del norte y del sur. Además, posees un cuerpo sagrado innato. Lane. A lo largo de los años, tú y tu madre me han seguido y han sufrido agravios, te lo prometo. Trataré bien a tu madre de ahora en adelante. El mundo es tan vasto, deberías salir y verlo. The film was translated Lancer también ha and crecido. narrated Déjalo by seguir M su propia Media. decisión. Lane. Cuanto mayor sea la habilidad, mayor será la responsabilidad. El segundo tío te apoya. Adelante. Adelante. Hazlo. Actualmente, mi experiencia aún es superficial. Permítanme ir a la secta de la longevidad y cultivar durante 10 u 8 años. Entonces podremos discutir el asunto de convertirme en maestro de secta. Tío Marcial, tú aceptas quedarte en la secta longevidad y cultivar. Felicidades, tío Marcial, por poder quedarte en la secta de la longevidad.